Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos terminando otra semana de programación. Gracias por habernos acompañado. Gracias también a los que ya nos enviaron su donativo mensual. Este programa no está patrocinado por ninguna iglesia o ningún pastor. Está patrocinado por los donativos de nuestros televidentes y es la única forma de que nos podemos mantener en el aire. Si usted tiene la oportunidad de dar para un ministerio, le invitamos a que forme parte de nuestro equipo de patrocinadores. Ahora sí, pongamos atención al mensaje que compartirá con ustedes el pastor Daniel Loredo. Un espléndido día comienza a surgir de la oscuridad. Y en pocos minutos la luz será plena. ¡Cómo me da gusto que estén con nosotros! Gracias a toda la gente piadosa que busca la comunión con Dios antes que todo. Y por eso se levantan temprano para hacer lo que Jesús recomienda en San Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Busquemos la dirección de Dios. Gracias, Señor, por la bendición de vivir un día más. Te rogamos, querido Padre, que nos des la sabiduría para conducirnos como hijos tuyos, para conservar la armonía y la paz en nuestros hogares, y donde quiera que estemos, seamos bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En el tema anterior, vimos a Babilonia caer sin ofrecer resistencia, porque el rey y los funcionarios de su reino estaban en una orgía, tomando vino en los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Los medos y los persas, comandados por Darío y Ciro, no encontraron resistencia, porque todos los defensores de la ciudad estaban ebrios. Vamos a Daniel 5:30 y 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el medo tomó el reino. Lo primero que hizo Darío fue nombrar a los funcionarios del nuevo imperio. Capítulo 6, del 1 al 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Daniel había sido el consejero de más confianza del rey Nabucodonosor, y al parecer su hijo Nabonido y su nieto Belsasar no lo tomaron en cuenta. Pero cuando en plena fiesta apareció una mano y escribió en la pared, Mene, Mene, Tekel, Tekel, Uparsin, por consejo de su abuela, mandó traer al profeta que había revelado los sueños de su abuelo y le leyó la sentencia de Dios, que se cumplió de inmediato. Sin duda, Darío se dio cuenta del papel que había desempeñado el profeta en Babilonia y decidió ponerlo como jefe de los sátrapas. Los sátrapas eran gobernadores de las provincias y tenían mucho poder, pues muchos actuaban como reyes independientes. Por eso
el nombramiento de un extranjero les parecía un error político. Organizaron un complot para bajarlo del cargo. Como serpientes venenosas, solapadamente comenzaron a estudiar los detalles de la conducta de Daniel en busca de algún error para acusarlo ante el rey, quien lo tenía en gran estima. Pero encontraron que en la administración de los recursos públicos encomendados era limpio y transparente, y no pudieron acusarlo de corrupción. En su vida personal también era intachable, era sencillo, sobrio y discreto. El cargo lo usaba para servir al rey, quien lo había nombrado, y a la gente. La vanidad y la prepotencia tan típica en los funcionarios públicos no era su estilo. Alguien de ellos observó que era un fanático de su Dios. Oraba 3 veces al día y no ocultaba sus devociones religiosas. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna de acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y redactaron un decreto en el que adulaban al rey, poniéndolo como un dios. Pues nadie debía pedir nada a nadie, ni a hombre ni a Dios, por 30 días, excepto al gran Darío, rey de Media. Y quien no obedeciera el decreto debía ser echado al foso de los leones. Era una práctica común entre los tiranos antiguos tener un instrumento de terror para obligar a la gente a obedecer. El rey Nabucodonosor tenía un horno para quemar vivos a los que desafiaban su autoridad. Y los amigos de Daniel fueron arrojados al horno ardiente, pero no se quemaron, porque Jesús vino a acompañarlos. Darío tenía un foso con leones en donde arrojaban a los enemigos o a quienes no les obedecían. Según los sátrapas envidiosos, con el decreto de veneración al rey como si fuera un dios, reafirmaría la autoridad del emperador y todos los súbditos lo respetarían más. Las serpientes humanas, cargadas de odio y envidia, enredaron al rey, quien firmó el decreto y le puso su sello. ¿Cómo deben haberse regodeado aquellos envidiosos cuando hicieron caer al rey en su trampa? Se presentaron al rey con el decreto aprobado y le dijeron en los versículos 8 y 9, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Aquellas víboras deben haber ido a sus casas burlándose de su odiado jefecito, al que veían llorando camino al foso de los leones. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. En montón se fueron al palacio a exigir el cumplimiento de la ley. El rey se dio cuenta que había sido involucrado en un complot contra su amigo, pero no podía hacer nada para librarlo, porque los gobernadores y sátrapas recalcaban la inmutabilidad de las leyes de Media y de Persia, que no podían ser alteradas ni revocadas. Versículos 13 y 14. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá,
no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. Pese a su interés en ayudar a su enemigo, no pudo. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El rey se fue a la cama triste y enojado, porque los marrulleros se habían salido con la suya. No pudo dormir pensando en cómo estaría su amigo. Y antes del amanecer fue a ver lo que había pasado. Versículos 20 al 22. Y acercándose al foso, llamó a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Mi hermano, mi amigo, siempre estarás expuesto a la mala voluntad de quienes por alguna razón no te quieren. Pero no te enojes, ni tomes venganza. Trata de conducirte con integridad y Dios te va a defender de las serpientes y de los leones. Oremos. Nos consagramos a ti, Divino Padre. Nos ponemos humilde y gozosamente bajo tu autoridad, dispuestos a obedecer tus mandamientos, pase lo que pase, confiados en que tú eres nuestro protector. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y hermano, si quieres saber cómo entregar tu vida a Jesús para estar listo para su venida, escríbeme a este correo de loredocruz@yahoo.com.mx o llámame a estos números. Si estás en México, al 01800-714-0667. Si estás en Estados Unidos, al 1-877-528-3732. Te atenderé con mucho gusto.
nuestro anterior programa estábamos hablando de consejos para nutrir el cuerpo y el cerebro y mencionábamos el control de peso, que comieran frutas, vegetales y granos integrales, evitar las grasas saturadas, obtener sus ácidos grasos omega 3 y en esta mañana además vamos a añadirles que hablen con su médico acerca de tomar suplementos. Las investigaciones muestran que algunas vitaminas, tales como la vitamina D, la vitamina E, la vitamina B12 y el ácido fólico, pueden ayudar a proteger el cerebro. Además de una dieta saludable, tomar un complejo vitamínico puede ayudar a garantizar que usted recibe la suficiente cantidad de estos nutrientes. Bueno, otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué más puedo hacer para mantener la salud del cerebro? Pues puede mantenerse activo física, social y mentalmente. La actividad física ayuda a prevenir las enfermedades y a mantener el flujo de sangre hacia el cerebro. Si usted todavía no hace ejercicio, trate de realizar un máximo de 30 minutos de actividad física moderada, por lo menos 5 veces por semana. Se considera una actividad física moderada todo aquello que aumenta la frecuencia cardíaca. Caminar, hacer excursionismo, caminar por las montañas, andar en bicicleta y nadar son buenas opciones. De todas formas, elija lo que más le guste, porque si usted disfruta de su actividad física, sus endorfinas suben y eso es muy interesante. En cuanto a la interacción social, ayuda a estimular la mente. Las actividades sociales son aquellas que realiza con otras personas. Las oportunidades de trabajar como voluntario en su comunidad o en su iglesia son buenas formas de participar. Por último, mantenga las células de su cerebro fuertes y activas. Es importante que se mantenga mentalmente activo. Impóngase el desafío de aprender algo nuevo, leer periódicos, libros, revistas, inscríbase a alguna clase de educación superior de la comunidad o en el centro local de educación para adultos, o bien plantéese desafíos de formas distintas, por ejemplo, juegos de mesa, rompecabezas, ejercicios para la memoria. Prevenir el deterioro cognitivo es cuidar la mente. Demasiadas veces se relaciona la madurez con la pérdida de facultades mentales, pero especialistas en el funcionamiento del cerebro, como Tony Buzan, aseguran que no tiene por qué ser así. A partir de cierta edad, sin embargo, un cerebro apelmazado por una actividad sedentaria, por ejemplo, muchas horas frente a la televisión, pues ayuda a ralentizarse y a tener problemas de memoria. Así como a los pacientes con una larga hospitalización les cuesta volver a caminar porque han perdido el tono muscular, también las facultades intelectuales requieren un entrenamiento diario. Para lograrlo, vamos a cuidar de nuestro centro de operaciones con un plan de antiedad. Fíjense, hay una experiencia muy interesante de las monjas de Mankato. Dice que tener una mente perezosa es el taller del diablo. Es un proverbio. Y en su manual, Tu cerebro más joven, Tony Buzan pone de ejemplo la longevidad intelectual de una comunidad de monjas de un recóndito lugar de Minnesota, en Estados Unidos, llamado Mankato. Desde hace tiempo interesa a los investigadores del envejecimiento cerebral, ya que muchas de estas mujeres superan los 90 años y hay unas cuantas que son centenarias. La mayor parte de ellas con una asombrosa agilidad mental. Una monja de esta comunidad, que se llama Marcella Zachman, dice que fue portada de la revista Life porque impartió clases hasta los 97 años. Y otra hermana de esa misma comunidad, llamada María Esther Bohr, no se jubiló de su trabajo hasta los 99. El profesor David Sheldon, de la Universidad de Kentucky, investigó por qué estas mujeres, entre esas mujeres hay un índice de demencia senil y otras de enfermedades mentales muy inferior a la media. Y la respuesta es que las monjas de Mankato hacen todo lo posible para mantener la mente ocupada en su vida cotidiana. Compiten en concursos, resuelven pasatiempos y mantienen debates, además de escribir en sus publicaciones, dirigir seminarios y dar clases. Según Snowdon, el estímulo diario revitaliza los conectores del cerebro, que tienden a atrofiarse con la edad.
haciendo que se ramifiquen y creen nuevos vínculos. Estudiosos del cerebro humano han demostrado que la red neuronal del cerebro nunca es la misma, ya que dependiendo de nuestra actividad, fortalecemos unas conexiones a la vez que debilitamos otras. Cada experiencia enciende su propio patrón de neuronas, por lo que el mapa cerebral cambia sin cesar. Esa es la buena noticia, puesto que el buen estado de los circuitos del cerebro depende de lo que hacemos con él, podemos evitar la pérdida de facultades mentales, tonificando nuestra materia gris con retos y estímulos de calidad. Hay una regla también muy interesante, me gustaría que tomaran nota, que es la regla de las 10.000 horas. Decía Picasso, que lleva mucho tiempo llegar a ser joven. En un libro del que se ha hablado mucho recientemente, fueras de serie, Malcolm Gladwell postula la regla de las 10.000 horas. Según las estadísticas recogidas por este autor, es el tiempo que necesita aplicarse a una misma actividad cualquier persona para alcanzar la maestría. Contrariamente a lo que se cree, el cerebro de un genio no es diferente del de alguien común y corriente. Esto se comprobó en la disección del famoso Einstein. Todos tenemos más talento para unas disciplinas, es cierto, que para otras, pero lo que distingue a la persona brillante del resto son esas 10.000 horas que ha dedicado a una misma cosa, sea a tocar el violín, sea a la informática, a la gestión de un negocio, a estudiar un idioma, cualquier cosa. Si hemos dedicado 10.000 horas, probablemente seamos tan hábiles como cualquier otra persona que nosotros consideremos que tiene más dones que nosotros. Esta regla también se aplica al rendimiento del cerebro. Según los neurólogos, cuando lo mantenemos ocupado a través de la lectura, la creación artística o el juego, aumenta la llamada memoria automática, que es la que nos permite hacer cosas sin pensar en ellas. En el caso del ajedrecista, que en los primeros compases de la partida mueve sus piezas sin tener que cavilar, o el de un pianista de nivel que interpreta una compleja partitura mientras habla con alguien. Su esfuerzo y constancia les han procurado un seguro de vida para sus facultades intelectuales, que operan incluso sin que intervenga la conciencia. Vemos que hacen cosas sin pensarlas, pero esto se adquiere después, por lo menos de 10.000 horas de trabajarlo. Algunos ejemplos de la agilidad mental, que no está reñida con la edad, fueron Miguel Ángel. Miguel Ángel dio a luz a sus mejores obras de los 60 a los 89 años, hasta su último día de vida. Goethe terminó su obra maestra, Fausto, a los 82 años, y un escritor más cercano a nosotros, José Saramago, que hace poco que murió, siguió manteniendo a los 87 años una más que envidiable actividad literaria. Su secreto tiene 2 ingredientes básicos: trabajo e ilusión. No se pierdan nuestro próximo programa, en el que les vamos a dar las 7 claves de un cerebro joven. Dice David en el Salmo 122:1: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Estamos terminando otra semana de trabajo. Jesús iba a la sinagoga todos los sábados conforme al mandamiento. Les invitamos para que ustedes también se acerquen al templo durante este fin de semana. Si usted desea reunirse con nosotros, llame al teléfono en pantalla y les diremos dónde nos estaremos reuniendo. Nos congregaremos el sábado siguiendo el ejemplo de Jesús. Que pasen un lindo fin de semana. Les esperamos la próxima semana con el favor de Dios.